Estaba en la oficina de la abogada que, 5 años atrás, había celebrado mi boda. Yo hablaba, con la voz entrecortada, contándole lo infeliz que me sentía en mi matrimonio, y noté algo que hasta hoy me parece escalofriante. La mujer frente a mí no mostraba empatía, no me escuchaba de verdad. Al contrario, parecía disfrutar con cada detalle de mis quejas. Fue entonces cuando ocurrió. Sonó su celular sobre el escritorio, y al querer silenciarlo, la pantalla se encendió. Yo bajé la mirada de forma automática y lo vi. Una foto. No cualquier foto. Ahí estaba mi esposo sonriendo ampliamente en la playa, abrazando a una mujer y a una niña de unos 10 años. Mi estómago se revolvió. La mujer de la foto no era otra que la misma abogada que me tenía enfrente. Y la niña parecía ser su hija. Tragué saliva y fingí que no había visto nada. Sonreí débilmente, asentí a lo que decía, y me fui de esa oficina con una certeza clavada en el pecho. Algo muy oscuro estaba pasando. No podía decir nada todavía, no sin pruebas. Pero en ese instante mi vida entera cambió. Pero déjame darte un poco de contexto para que entiendas cómo llegué hasta esta situación. Cuando conocí a Daniel, sí, así se llama mi ahora ex-esposo, yo tenía 30 años recién cumplidos. Fue en una fiesta de una amiga en común. Recuerdo que llevaba un vestido azul y que él no dejó de mirarme en toda la noche. Se acercó con esa seguridad que al principio me pareció encantadora. Me habló de su trabajo, de sus viajes, de cómo le gustaba la vida tranquila. Yo, ingenua, pensé que había encontrado a alguien con los pies en la tierra. Mis padres habían fallecido unos años antes, y aunque la herida todavía estaba fresca, ellos me habían dejado una herencia considerable. Dinero, propiedades, una base económica que sin saberlo se convertiría en el centro de toda esta pesadilla. Pero en ese momento yo no pensaba en eso. Solo quería enamorarme, formar una familia, tener lo que cualquiera soñaría. Daniel parecía perfecto, atento, educado, con buenos modales. No pasó mucho tiempo para que me pidiera ser novios y, al año, matrimonio. Todo fue rápido, casi como un torbellino. Yo estaba tan cegada que no vi las banderas rojas. La boda fue sencilla, pero bonita. Y curiosamente, la abogada que se encargó de todo el papeleo, la que ofició nuestro matrimonio, fue una mujer que me transmitió confianza. Sonreía con esa cara amable que ahora sé que escondía un secreto monstruoso. Nunca imaginé que ella sería parte de una farsa que me marcaría para siempre. Al principio, los primeros meses de casada parecían normales. Vivíamos juntos, compartíamos cenas, hablábamos de planes a futuro. Pero poco a poco algo empezó a romperse. Daniel era distante. No mostraba cariño como antes. Si yo quería abrazarlo, se apartaba. Si quería salir juntos, él decía que estaba cansado o que tenía trabajo. Siempre parecía tener una excusa para no estar en casa. Lo que más me confundía era que, aunque casi no compartíamos momentos de pareja, él insistía con una obsesión en tener hijos. Ya deberíamos ser padres, repetía. El tiempo pasa, Elisa. Pero ¿cómo podía traer un hijo al mundo si me sentía sola al lado de la persona con la que supuestamente debía compartir mi vida? Recuerdo noches enteras acostada en la cama, escuchando el silencio de la casa, preguntándome en qué momento había perdido esa ilusión del principio. Me decía a mí misma que era normal que los matrimonios pasaban por crisis. Me convencía de que él estaba estresado, que tal vez con un poco de tiempo todo mejoraría. Pero no mejoraba. Al contrario, se ponía peor. Daniel se ausentaba más seguido. Llegaba tarde o simplemente decía que tenía compromisos de trabajo. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio o en el cuarto de televisión. La comunicación se volvió mínima, casi inexistente.
Yo intentaba rescatar algo de nuestra relación. Le proponía viajes, cenas románticas, planes juntos. Siempre encontraba un no puedo como respuesta. Y entonces empezó la duda. Esa duda que se mete como un veneno y te roba la paz. ¿Habrá otra persona? Con el paso del tiempo, esa sospecha se volvió insoportable. ¿Pero qué hacía yo? ¿Seguir fingiendo que todo estaba bien? ¿Aguantar por miedo a fracasar? Y entonces llegó el punto de quiebre. Decidí divorciarme. No podía seguir viviendo así. Tenía 35 años, toda una vida por delante, y no iba a condenarme a la soledad dentro de un matrimonio vacío. Fue entonces cuando volví a buscar a la abogada que nos había casado. Pensé que ella sería imparcial, que me ayudaría a cerrar ese capítulo. Pero lo que encontré fue todo lo contrario. Desde la primera cita, noté que no ponía de su parte. Cada vez que le hablaba de divorcio, trataba de persuadirme para que lo reconsiderara. Todos los matrimonios pasan por crisis, me decía con un tono casi maternal. Piensa en los hijos que podrían tener. ¿De verdad quieres tirar todo a la basura? Me incomodaba su insistencia. Había algo en sus palabras que no sonaba a consejo profesional, sino a interés personal. Era como si necesitara que yo siguiera casada con Daniel. Yo salía de su oficina con más dudas que certezas, sintiéndome confundida y manipulada. Y fue en una de esas reuniones, mientras yo hablaba de lo mal que estaba mi matrimonio, cuando sonó su celular y vi esa foto. Esa imagen que me dejó helada. Mi esposo. La abogada. Una niña de 10 años. Una familia feliz en la playa. En ese segundo, todos mis miedos, todas mis sospechas, se hicieron realidad. Me quedé quieta, fingiendo que no había visto nada, pero en mi mente ya sabía que mi vida estaba a punto de volcarse por completo. Esa fue la chispa que encendió todo. La razón por la que decidí investigar, la razón por la que descubrí el engaño más grande que alguien me haya hecho en la vida. Después de ver esa foto en el celular de la abogada, mi mundo se puso de cabeza. Salí de su oficina con una sonrisa fingida, como si todo estuviera bien, pero por dentro estaba temblando. Sentía que el corazón me iba a estallar, como si cada latido retumbara en mis oídos. Caminé hasta mi carro sin mirar atrás, cerré la puerta con un golpe y ahí sí, me permití soltar el aire que llevaba contenido. En mi cabeza solo había una imagen: Daniel, mi esposo, abrazando a esa mujer, la abogada, y a una niña de 10 años. Todo lo que hasta entonces había intentado justificar, cada ausencia, cada rechazo, cada excusa, de repente tenía sentido. Pero no podía reaccionar de forma impulsiva. No podía llegar a casa y gritarle que sabía la verdad, porque todavía no la tenía confirmada. Lo único que había visto era una foto. Una foto bastaba para sembrar la duda, pero no para destruir un matrimonio en un juzgado. No para enfrentar a dos personas que claramente estaban confabulando a mis espaldas. Así que decidí lo más difícil: callar y fingir. Los días siguientes fueron una tortura. Vivir bajo el mismo techo con Daniel, sabiendo lo que había visto, tratando de comportarme como si nada, fue una de las pruebas más grandes de mi vida. Lo observaba con otros ojos, como si estuviera viendo a un extraño. Me daba asco la forma en que se ponía perfume antes de salir, arreglándose más de lo habitual cuando conmigo nunca tenía un gesto de cariño. Me dolía cuando me hablaba con indiferencia, cuando apenas cruzábamos palabras en la mesa. Pero en lugar de reclamarle, yo asentía, sonreía, lo dejaba hacer. Dentro de mí crecía una determinación nueva. Iba a descubrirlo todo, y lo iba a hacer de una forma que no dejara dudas. Mi primer paso fue observar. Empecé a fijarme en los horarios de Daniel, en sus rutinas, en los días que llegaba más tarde de lo habitual.
Fingía estar dormida cuando se metía en la cama a medianoche, pero en realidad lo escuchaba llegar. Lo olía, perfume femenino, humo de cigarro, hasta arena en sus zapatos una vez. Cosas que antes hubiera pasado por alto, ahora eran señales que mi cerebro conectaba. También revisaba la ropa. Sí, sé que suena desesperado, pero cuando tu vida está en juego y tu corazón está a punto de romperse, te vuelves una investigadora en tu propia casa. Encontré tickets de restaurantes a los que nunca fuimos juntos, papeles arrugados con direcciones de lugares que no conocía, incluso un recibo de un hotel que decía ocupación doble. Cada detalle era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Un día, mientras él se bañaba, dejé que la curiosidad me ganara y revisé su celular. Tenía bloqueadas las notificaciones, pero no contaba con que a veces se le olvidaba borrar el historial de llamadas. Ahí estaba, llamadas frecuentes a un número que ya reconocía, el de la abogada. Y lo más fuerte, videollamadas largas, algunas de madrugada cuando yo dormía. Se me revolvió el estómago. Ya no eran sospechas, era casi una confirmación. Pero lo que me faltaba, lo que necesitaba, era entender por qué. Porque una infidelidad, por dolorosa que fuera, no explicaba esa foto en la playa con una niña. No explicaba que la mujer que se encargó de casarnos tuviera tanto interés en que no me divorciara. Había algo más, algo sucio detrás de todo esto. Empecé a investigar por mi cuenta. Hice lo que cualquiera haría en mi lugar, redes sociales. Busqué el perfil de la abogada, uno que tenía semiprivado, y después de mucho escarbar encontré fotos antiguas. Ahí estaba ella, con la misma niña que había visto en la foto, en distintas etapas de su vida. Y no aparecía ningún esposo oficial a su lado. Nunca lo mostraba en redes. Solo ella y su hija. Lo siguiente fue buscar registros públicos. En internet, en bases legales, en noticias viejas. Y fue así como, poco a poco, me topé con la verdad más dolorosa. Daniel ya estaba casado con ella desde hacía años. Me quedé helada frente a la pantalla. El acta de matrimonio estaba ahí, claro como el agua, con fecha de 8 años atrás. 8 años, es decir, mucho antes de que yo apareciera en su vida. ¿Cómo había sido posible entonces que nos casáramos? ¿Cómo había firmado yo un contrato legal con un hombre que ya estaba comprometido? La respuesta era tan perversa que me costaba creerla. Ella misma, la abogada, había manipulado los documentos para que todo pareciera válido. Y de pronto todo tuvo sentido. Su resistencia al divorcio, su sonrisa rara al escuchar mis problemas, su obsesión por mantenerme atada. El plan era claro: quitarme la herencia que mis padres me habían dejado. Yo había caído como un ratón en su trampa. Lloré días enteros. Recuerdo que una noche me encerré en el baño, sentada en el piso frío, llorando en silencio para que Daniel no me escuchara. Me dolía en el alma haber sido usada, traicionada, convertida en un simple medio para un fin. Me odiaba por no haberlo visto antes, por haber entregado mi confianza tan ciegamente. Pero en medio de ese dolor surgió algo nuevo, la rabia. Una rabia que me dio fuerzas. Yo no iba a quedarme de brazos cruzados, viendo cómo me robaban lo que mis padres habían trabajado toda su vida para darme. No iba a permitir que siguieran jugando conmigo. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién acudir. Mi mejor amiga, Clara, llevaba semanas insistiendo en que me apoyara con un abogado de confianza. Yo siempre le decía que no, que me daba vergüenza, que quería resolverlo sola. Pero después de todo lo que descubrí, entendí que esto ya estaba muy por encima de mis fuerzas. Así que la llamé una tarde y entre sollozos le conté todo. Ella me escuchó en silencio y, al final, solo dijo: «Elisa, tienes que hablar con Jorge». Jorge era un amigo cercano de Clara, un abogado con reputación impecable.
Había escuchado de él en varias ocasiones, pero nunca lo había tratado. Según Clara, era de esos hombres que no soportan las injusticias y que se entregan a fondo en los casos difíciles. Al principio dudé. Me daba miedo que todo se destapara, que Daniel se diera cuenta de que yo ya sabía la verdad, pero necesitaba a alguien que supiera moverse en ese mundo legal, que para mí era un laberinto. La primera vez que conocí a Jorge fue en una cafetería discreta, lejos de mi casa, lejos de cualquier lugar donde Daniel pudiera sospechar. Clara estaba conmigo para darme valor. Recuerdo que cuando él llegó, se presentó con una sonrisa tranquila, apretó mi mano y me dijo: «No te preocupes, Elisa, estoy aquí para ayudarte». Algo en su mirada me transmitió confianza. Era como si, después de semanas sintiéndome sola contra el mundo, alguien finalmente estuviera dispuesto a ponerse de mi lado. Le conté todo. Desde los problemas en mi matrimonio, las ausencias, hasta la foto en el celular de la abogada, mi investigación, el acta de matrimonio que encontré. Todo. Y cuando terminé, Jorge se quedó en silencio unos segundos procesando la magnitud del engaño. «Esto es gravísimo», me dijo al fin, con voz firme. «Pero créeme, Elisa, si jugamos bien nuestras cartas, ellos no solo no podrán quitarte nada, sino que además pagarán por lo que hicieron». En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Lo que no sabía entonces era que, al lado de Jorge, no solo iba a enfrentar una de las batallas más duras de mi vida, sino que también iba a descubrir algo que jamás imaginé: un amor verdadero, nacido en medio del caos. Nunca había sentido tanta calma como después de esa primera reunión con Jorge. No porque el problema se hubiera resuelto, claro que no, sino porque por primera vez alguien me mostraba un camino. Me explicó con paciencia que lo que Daniel y la abogada habían hecho era no solo inmoral, sino completamente ilegal. Me habló de términos que yo jamás había escuchado: bigamia, nulidad matrimonial, fraude patrimonial. Palabras pesadas, sí, pero que en su voz sonaban como herramientas, como armas que él sabía usar. «Elisa, ellos confiaron en que nunca ibas a sospechar», me dijo mientras hojeaba las copias de los documentos que había llevado. «Pero se equivocaron. Tenemos pruebas, y vamos a conseguir más». Esa frase se me quedó grabada: «Tenemos pruebas». Por primera vez no era yo contra el mundo, no estaba sola. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva. Mientras fingía normalidad en casa, en secreto me reunía con Jorge para planear cada paso. Él era meticuloso, organizado, pero también humano. Nunca me trató como a una clienta cualquiera. Me escuchaba, me preguntaba cómo me sentía y me recordaba que no debía culparme por haber confiado. «Tú eres la víctima en todo esto», me repetía con firmeza. «Ellos son los que decidieron engañar, manipular y robar. Y van a pagar por eso». Lo primero que hicimos fue recopilar todas las pruebas que yo ya tenía: las llamadas al celular, los recibos, las fotos de la abogada con la niña. Jorge consiguió una copia certificada del acta de matrimonio entre Daniel y la abogada, con fecha de 8 años atrás. Ese fue el golpe más contundente. Un documento oficial que dejaba claro que mi matrimonio nunca debió existir. «Con esto», dijo Jorge, levantando el acta entre sus manos, «tenemos el centro del caso. Tu matrimonio no solo es inválido, sino que se puede anular de inmediato». Yo lo escuchaba y sentía una mezcla rara de miedo y alivio. Miedo por lo que se venía, por enfrentarme a 2 personas que habían controlado mi vida durante años. Pero alivio porque, por fin, la verdad estaba de mi lado. La estrategia de Jorge era clara: presentar una demanda por nulidad matrimonial y fraude, y además solicitar la suspensión de la licencia de la abogada. El hecho de que ella, en su posición, hubiera manipulado el sistema para casar a alguien que ya estaba casado era gravísimo. «Se aprovechó de tu confianza y de su propio poder como profesional del derecho», me explicó.
Y eso, Elisa, no se lo van a perdonar. Me impresionaba su seguridad, pero sobre todo cómo esa seguridad me contagiaba. Yo, que hasta hace poco lloraba escondida en un baño, ahora podía mirar mi reflejo en el espejo y pensar, sí, puedo enfrentar esto. Mientras tanto, en casa seguía el teatro. Daniel aún pensaba que yo era la misma esposa resignada que siempre había aguantado en silencio. Recuerdo una noche en particular, estábamos cenando en silencio, y de la nada me preguntó si había pensado en lo de tener hijos. Me mordí la lengua para no soltarle todo en la cara. Solo le sonreí, fingí estar cansada y cambié de tema. Por dentro, hervía. Saber que él me pedía un hijo mientras ya tenía una familia paralela me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo me daba fuerzas para seguir con el plan. Finalmente llegó el día en que Jorge presentó la demanda. Yo estaba nerviosa, temblando mientras firmaba los documentos. Jorge me tomó la mano y me dijo, «Tranquila, lo más duro ya lo pasaste, que fue descubrir la verdad. Ahora lo que sigue es que ellos se enfrenten a la justicia». No supe en qué momento, pero esa cercanía suya empezó a significar más de lo que quería admitir. Me hacía sentir protegida, y hacía mucho tiempo que no sentía eso. Las primeras reacciones no tardaron en llegar. Daniel recibió la notificación legal una tarde en la casa. Yo estaba en la sala, fingiendo leer un libro, cuando él entró furioso, con el sobre en la mano. «¿Qué demonios es esto, Elisa?», gritó, agitando los papeles. Lo miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada. «Es lo que tenías que recibir», le respondí con calma. Su rostro se deformó de rabia. Balbuceaba excusas. Decía que era un error, que yo estaba confundida, que alguien me estaba manipulando. Pero ya no tenía poder sobre mí. No importaba qué palabras usara. La verdad estaba escrita en documentos que no podía negar. La reacción de la abogada fue aún más teatral. Me enteré por Jorge que, al recibir la notificación del Colegio de Abogados, ella intentó defenderse alegando que todo había sido una confusión administrativa. Pero las pruebas eran demasiado claras. Su firma estaba en los documentos. Ella había validado el matrimonio de un hombre que ya era su esposo. Lo que más me impactó fue que, según Jorge, ni siquiera parecía avergonzada. Al contrario, estaba furiosa porque alguien se atreviera a desafiarla. «Están acostumbrados a salirse con la suya», me explicó Jorge. «Por eso reaccionan con tanto enojo cuando alguien los enfrenta». Yo asentí, y dentro de mí sentí una fuerza nueva. Durante años me había sentido pequeña frente a ellos, pero ya no. Ahora tenía voz, pruebas y un aliado que no me iba a soltar de la mano. Los siguientes días fueron una batalla legal. Audiencias, declaraciones, documentos. Cada vez que me sentaba en esa sala con Jorge a mi lado, sentía que me estaba levantando no solo por mí, sino por mis padres, por su memoria, por todo lo que habían trabajado para darme una vida digna. Daniel me evitaba en casa hasta que finalmente recogió algunas de sus cosas y se fue sin decir adiós. Lo vi salir con la misma frialdad con la que me había tratado durante años. Y en lugar de dolor, sentí liberación. La abogada, por su parte, luchaba desesperadamente por salvar su licencia, pero las pruebas eran abrumadoras. Ver cómo su máscara de seguridad empezaba a resquebrajarse fue como ver caer a alguien que siempre se creyó intocable. No puedo decir que fue fácil. Hubo noches de insomnio, lágrimas escondidas, miedo al que dirán, pero cada día que pasaba, cada avance en el caso, me hacía más fuerte. Y gran parte de esa fortaleza venía de Jorge. Él no solo era mi abogado, se convirtió en mi confidente, en mi apoyo, en esa voz que me recordaba que yo merecía algo mejor. Todavía no lo sabía con certeza, pero en el fondo de mi corazón empezaba a sentir que, quizá, de todo este dolor podía nacer algo hermoso.
El día que recibí la resolución final del juez, sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante años y de pronto pudiera respirar de nuevo. El matrimonio con Daniel fue declarado nulo, completamente inválido. Para la ley, nunca existió. Y aunque me dolía haber sido engañada, también fue un alivio inmenso saber que esa farsa había terminado. Recuerdo que Jorge me lo comunicó con una sonrisa tranquila. Estábamos en su oficina, yo con las manos temblorosas sosteniendo los documentos, y él me dijo: «Lo lograste, Elisa, ya eres libre». Libre. Esa palabra resonó en mí como un eco. Libre de un matrimonio vacío, libre de la manipulación, libre del peso de haber sido utilizada. El caso contra la abogada avanzó con rapidez. Sus propios colegas fueron los más duros con ella. Nadie podía creer que hubiera usado su título y su conocimiento para algo tan ruin. En pocas semanas le suspendieron la licencia de manera definitiva. Perdió el derecho a ejercer, y lo que alguna vez fue su carrera y su prestigio se derrumbó frente a todos. Supe, a través de Jorge, que intentó culpar a Daniel, que lo señaló como el responsable de todo, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba documentada, y ella no podía escapar de sus propias firmas, de sus propias trampas. Daniel, por su parte, desapareció de mi vida casi sin despedirse. No me llamó, no me buscó, ni siquiera intentó disculparse. Y eso, aunque parezca extraño, fue lo mejor que pudo hacer. Yo no necesitaba explicaciones, porque ninguna justificación podía borrar lo que me había hecho. Mientras todo eso pasaba, yo también empecé un proceso de transformación. Pasé de ser esa mujer que lloraba en silencio en un baño, a alguien que se miraba al espejo y veía fuerza. Sí, había cicatrices, pero también había dignidad. Y poco a poco, descubrí que de las ruinas podía brotar algo nuevo. Ese algo nuevo empezó a aparecer en la forma en que miraba a Jorge. No sé en qué momento exacto ocurrió. Tal vez fue en las reuniones largas en su oficina, cuando me servía café y me preguntaba cómo estaba, no solo como cliente sino como persona. O tal vez en las audiencias, cuando me daba valor con una mirada firme. O en esas conversaciones que terminaban en risas, cuando por un rato lográbamos olvidar el caso y hablar de la vida. Lo cierto es que sin darme cuenta mi corazón empezó a sanar a su lado. Una tarde, después de que todo terminó, Jorge me invitó a caminar por el parque. El clima era fresco, y yo me sentía ligera, como si hubiera dejado atrás una mochila llena de piedras. Nos sentamos en una banca, en silencio, mirando a la gente pasar, y fue él quien rompió el silencio. «Elisa», me dijo, con esa calma suya que tanto me tranquilizaba, «no quiero sonar apresurado, pero quiero que sepas algo. Me alegra haber sido tu abogado, pero lo que siento por ti va más allá de este caso». Me quedé helada, no porque no lo hubiera sentido antes, sino porque escuchar esas palabras me hizo darme cuenta de que yo también lo sentía. Lo miré, con el corazón acelerado, y le respondí lo único que podía decir en ese momento. «Yo también, Jorge. Yo también». Nos reímos, nerviosos, como dos adolescentes confesando su primer amor, y en ese instante entendí que la vida, a pesar de todo el dolor, siempre encuentra formas de darte segundas oportunidades. Hoy, al mirar hacia atrás, no me reconozco en esa mujer que vivió engañada durante 5 años. Sí, fui traicionada, usada, herida, pero también fui valiente, me levanté, luché por la verdad y gané. Y, en el camino, encontré algo que nunca esperé: el amor verdadero. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo agradecer lo que aprendí de él. Y lo más importante, puedo abrazar el presente con alguien que me respeta, me escucha y me acompaña. Esa es mi historia, una historia de engaño, de dolor, pero también de justicia, de libertad y de amor. Pero ahora,
Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Qué opinas de mi historia? Déjame en los comentarios tu respuesta, estaré leyéndote. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video por todos lados. Hasta la próxima.